madre. Son las 2:43 de la madrugada. La ciudad lleva días sin electricidad en la zona norte, pero curiosamente el agua todavía corre en algunas casas. Nadie sabe por qué, nadie quiere preguntarlo. Si estás escuchando, soy la última frecuencia FM. Significa que encontraste la señal correcta, o tal vez algo te guió hasta ella. Esta noche quiero compartirte un testimonio. No es una leyenda urbana, no es un cuento inventado para asustar niños. Es una advertencia. Hay lugares donde uno cree estar solo, lugares pequeños, cerrados, llenos de vapor, lugar donde cerrar los ojos parece inofensivo. Dicen que hay criaturas que necesitan oscuridad total para acercarse, y a veces la oscuridad más profunda no es la de la noche, es la que fabricas cuando parpadeas demasiado tiempo. Mi abuela me contaba cuentos de miedo cuando era chiquito. Hay uno que nunca voy a olvidar. Tenía 10 años cuando la abuela vino a vivir con nosotros. Fue como 6 meses después de que el abuelo falleciera, y supongo, mirándolo ahora, que ella debía estar sola en esa gran casa, andando por ahí con solo la pena y los recuerdos como compañía. Así que a pesar de unas cuantas protestas de mi madre, mis papás la recibieron. Yo no protesté ni una sola vez. La abuela era alegre, divertida y la quería mucho. Tenía un suministro casi ilimitado de caramelos y siempre me daba un par cuando me veía. Además, siempre era la primera en defenderme cuando me metía en problemas. Pero lo que más me encantaban eran sus historias de terror. Historias sobre cómo creció durante la Segunda Guerra Mundial. Historias de las cosas que hacía con sus amigas después de que la evacuaran junto a su familia. Historias tristes, historias graciosas, historias de aventuras. Pero mis favoritas eran sus historias de miedo. La abuela tenía un montón de historias de miedo. Me contó que se metía en cosas de ocultismo cuando era adolescente, probando tablas de Ouija con sus amigas, tarot, adivinación, todas esas cosas. La mayoría de las historias me las reía o las olvidaba poco después de que terminara de contarlas, pero había un par que sí me asustaron un poco. Solo tenía 10 años en ese entonces, y la abuela sí que sabía darle vida a esas historias. Apagaba las luces de mi habitación para que solo el brillo del cielo nocturno se viera a través de las cortinas. Y se acercaba mucho, lo suficiente como para ver las arrugas de su cara y oler los caramelos en su aliento, lo suficientemente cerca como para ver sus ojos azul profundo cuando me miraban directamente. De seguro me dio pesadillas con algunas de esas historias, pero ahora, años después, solo recuerdo una sola, que se me grabó en lo más profundo de mi alma. La historia de la ducha y el señor de dedos largos. La abuela me contó sobre el señor de dedos largos una noche después de que le pregunté sobre sus baños. A la abuela le encantaban sus baños. Se pasaba horas en ellos, encendía velas e incienso y se acostaba en la tina, tarareando, hasta que el agua se enfriaba. A mi mamá la volvía loca, pero cuando le pregunté por qué le gustaban tanto, dijo que era el único lugar donde podía relajarse. Era el único lugar donde estaba segura para relajarse. ¿Sabes? Gente como yo, que somos, más sensibles a ciertas cosas, tenemos que bañarnos en tina, me dijo seriamente una noche acercándose a la cama. No podría pasar tanto tiempo en las duchas de regadera, sería demasiado arriesgado. La abuela me miró con esos ojos azules sin sonreír, y supe que era una de esas historias, una de las de miedo. Me estremecí y me subí las cobijas hasta la barbilla. ¿Por qué es arriesgado, abuela? Ella se giró para mirar por la ventana, mirándome por el rabillo del ojo, haciendo una pausa para causar efecto. Esperé, sintiendo que mi ritmo cardíaco aumentaba ligeramente en mi pecho. Bueno, dijo después de un solo momento. Solo es arriesgado si cierras los ojos. Si cierras los ojos,
por más de 10 o 15 segundos. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Alguna vez has jugado ese juego en el patio con tus amigos? El que dar la espalda a todos y los demás se acercan sigilosamente cuando no estás mirando. Asentí, y la abuela asintió también. Exactamente, así es como es en la ducha. Así es con el señor de los dedos largos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién es el señor de dedos largos, abuela? Ella soltó un suspiro profundo, como si deseara no haberlo dicho. Volvió la cabeza para mirarme. Cuando volvió a hablar, bajó la voz. Nadie lo sabe con exactitud, susurró. Algunas piensan que es una criatura que se siente atraída por el calor y el olor que desprendemos ahí. Otros piensan que es un demonio, que encuentra la manera de entrar a nuestro mundo a través de densas nubes de vapor. Nadie puede decirlo con seguridad, porque los únicos que han visto al señor de dedos largos nunca podrán contártelo. Inspiré profundamente. ¿Por qué no? La abuela se acercó más en la cama y se inclinó hacia mí, dejando mi pregunta en el aire. No te preocupes por eso, cariño. No te preocupes. Mientras recuerdes las reglas estarás bien. ¿Qué reglas? Bueno, cuando estés en la ducha, trata de no cerrar los ojos por mucho tiempo. 5 segundos está bien, 10 están bien, pero 15, 20 no es seguro. ¿Por qué? Bueno, más de eso podrías empezar a oír algo que está en la misma habitación contigo, algo que te observa, y si alguna vez te pasas de esos 20 segundos, ahí es cuando podrías empezar a oír el ruido también. ¿Oír qué ruido? El suave toc 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 de dedos en el vidrio, dedos golpeando la puerta del vidrio de la ducha o el vidrio del espejo que todos tienen. Si alguna vez oyes ese ruido, Dios no lo quiera, ¿me harás una promesa? ¿Qué, abuela? Prométeme que nunca abrirás los ojos. Apenas dormí esa noche, casi nada. Cerraba los ojos e intentaba relajarme, pero cada vez que lo hacía imaginaba una cara pegada a la ventana de mi habitación, mirándome. Y cuando finalmente me dormí tuve pesadillas, malas, de hecho, las tuve toda la semana. Sueños sobre ojos incorpóreos que me observaban en la oscuridad y dedos largos que se extendían para tocar mi piel expuesta. Tampoco estaba mejor cuando estaba despierto, no realmente. La ducha era la peor parte. Ahí es donde la historia de la abuela realmente me afectó. Nunca lo había pensado antes, pero de repente tenía problemas para cerrar los ojos. Estaba parado bajo la agua que caía, con shampoo recorriendo mi cara, y tan pronto como entrecerraba los párpados, oía las palabras de la abuela corriendo por mi cabeza. 5 segundos está bien, y 10 también están más o menos, pero 15, 20... Me frotaba el pelo rápidamente, sintiendo el shampoo goteando por mi barbilla, y tan pronto como contaba más de 10 segundos, lo sentía. Una presión, es una presión extraña. No sé exactamente cómo describirla. Una sensación de ser observada, pero algo diferente. Me pasaba los dedos cada vez más rápido por el pelo, tratando frenéticamente de quitarme la espuma, y la negrura rojiza detrás de mis ojos, junto con el ruido del agua en mis oídos, se sentía como una respiración contenida, como el nuevo silencio antes de un grito. Los segundos corrían por mi mente. Estaba desesperada por abrir los ojos de nuevo, tanto que a veces lo hacía antes de que mi pelo estuviera completamente enjuagado y mis ojos me ardían por el shampoo. Pero antes de volver a cerrarlos, siempre me aseguraba de mirar a través de la puerta de vidrio empañada de la ducha, solo para asegurarme que todavía estaba sola.
No pasó mucho tiempo antes de que mi mamá se diera cuenta de que algo pasaba. Me oyó gritar entre sueños esa noche. Entró para consolarme, me preguntó qué estaba pasando y todo salió a la luz. Le conté las historias de la abuela y el señor de dedos largos. Ella puso esa cara cuando le contaba algo que la había enojado mucho, esa mirada de ojos muy abiertos y enojados. Solo que esta vez no estaba enojada conmigo, estaba enojada con la abuela. La habitación de mis padres estaba al lado de la mía y a veces, si acercaba mi oído, podía oírlos hablar, susurros suaves. Pero esa noche, sin embargo, después de que mamá se aseguró de que ya no tenía miedo, regresó a su habitación. Los susurros no fueron suaves en absoluto. Oía a mi mamá decirle a papá sobre la abuela, sobre las historias que me había contado. La voz de mamá flotaba a través de la pared, aguda y nítida. ¿Sabes lo que tu maldita madre le ha dicho ahora? ¿Verdad, Simón? La respuesta de papá fue un murmullo inteligible. Le ha dicho que hay un monstruo que la atrapará si cierra los ojos en la ducha. ¡Un monstruo! La pobre niña ha tenido pesadillas toda la semana. En serio, Simón, deberías decirle algo mañana por la mañana a primera hora o lo haré yo. La abuela vino a visitarme a mi habitación en la noche siguiente. Esa vez, mientras se sentaba al final de mi cama, no hubo historias, nada de eso. La abuela solo se sentó allí y me miró con esos ojos azules abiertos y tristes. La luz de la luna fuera de mi habitación iluminaba su rostro arrugado. Sabes que nunca dejaría que te pasara nada malo, ¿verdad? Dijo después de solo un momento. Asentí con la cabeza. Lo sé, abuela. ¿Sabes que nunca dejaría que sufrieras ningún daño? Asentí de nuevo. Bueno, qué bien, eso está bien. Apartó la mirada de mí por un momento hacia la ventana. ¿Sabes? Las cosas que te cuento por las noches están destinadas a ayudarte, cariño. Están destinadas a hacerte un poco más fuerte, a protegerte. Hizo una pausa y sacudió la cabeza. Pero tal vez mamá tenga razón. Tal vez esta vez me pasé. Me miró y sonrió. Pero incluso entonces, aunque solo tenía 10 años, pude notar que esa sonrisa era diferente. Te diré algo, dijo la abuela. ¿Sabes lo que te conté sobre el señor de dedos largos y la ducha? Bueno, voy a asegurarme de que estés segura. Voy a espantar a ese bastardo. No volverá pronto si tiene que enfrentarse a mí. Miré a la abuela, viendo su rostro brillar a la luz de la luna, viéndola sonreírme. Asentí con la cabeza. Yo fui quien la encontró. No sé exactamente cuándo sucedió, pero supongo que fue aproximadamente una semana después de que tuvimos esa conversación en mi habitación. Una semana de que me dijera que no me dejaría sufrir ningún daño. Me desperté temprano esa mañana, de un mal sueño con un fuerte golpeteo. Me senté erguida en la cama. Mi habitación estaba tranquila a mi alrededor y tampoco podía oír nada en la habitación contigua a mí. Pero la casa no estaba completamente silenciosa. Flotando por el pasillo, amortiguado por la puerta cerrada, podía oír el sonido de agua corriendo, escuchar la ducha de la regadera. Salté de la cama y corrí por el pasillo de arriba, con el corazón ya latiendo con fuerza en mi pecho. Tan pronto como llegué a la puerta cerrada del baño, comencé a golpearla. Un terror profundo brotaba dentro de mí como agua fría de un pozo, algo que no podía ubicar, y seguía golpeando y gritando: ¡Abuela!, una y otra vez, aunque ella no me respondió. A mi derecha era vagamente consciente de las voces de la habitación de mis padres, el arrastre somnoliento de los pasos, pero antes de que tuviera una oportunidad de salir al rellano, había levantado mi mano para probar el picaporte, más por instinto que por pensar que realmente se abriría. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Seguí golpeando con mi mano libre y se abrió de golpe, dejándome cara a cara con una pared de vapor. El calor me golpeó la piel.
Entrecerré los ojos contra la niebla húmeda y miré dentro del baño. Y antes de que papá me empujara a un lado, antes de que todo a mi alrededor se convirtiera en gritos y lágrimas, la vi. Vi a la abuela. Yacía desnudas en el suelo dentro de la ducha, con el agua cayendo a su alrededor, con los ojos azules saltones en su cara. Una mano estaba enroscada contra su pecho, como un pájaro muerto, mientras que la otra se arrastraba contra el vidrio de la ducha. Las marcas de los dedos que había hecho a través del vapor todavía estaban claras y frescas. Fue un ataque al corazón lo que la mató, o eso es lo que mi papá me dijo. Dijo que la abuela era vieja y que la cosa la había golpeado rápida y repentinamente. Habría muerto rápido y sin dolor, dijo papá. No habría sufrido. Pero yo sabía más, incluso siendo una niña de 10 años sabía más. Y años después, escribiendo esto como adulta, todavía sé más. También sé que mi esposo e hijos me resienten por negarme a ducharme en la regadera, por insistir en que todos tomen baños cortos. Fingen que está bien y me consienten, pero puedo decir que realmente no lo entienden. Nadie, para nada. Mi esposo cree que lo hace. Cree que todavía llevo el trauma de ver a mi abuela morir frente a mí cuando era pequeña. Supongo que tiene razón en cierto modo, pero él no sabe toda la verdad. Nadie la sabe, pues no he podido contarla, y nadie me creería aunque se los dijera. Nadie me creería si dijera que la razón por la que no me ducho en la regadera, la razón por la que no me he duchado en esa cosa desde hace 10 años, no es porque esté marcada por la visión de un cadáver. Es porque hace todos esos años, cuando regresé al baño todavía caliente después de que los paramédicos se llevaran el cuerpo de mi abuela, me aseguré de revisar las marcas que sus dedos habían dejado en el vidrio empañado de la ducha. Me di cuenta que esas marcas largas, no estaban solo por dentro de la ducha, estaban en el vidrio, a una altura en la que ella no hubiera alcanzado. En el espejo del baño, yo sé que el hombre de dedos largos la alcanzó, tal vez queriendo enfrentarlo para que no se acercara a mí, pero no lo logró. Y hasta aquí la transmisión de esta noche. Un ataque al corazón. Eso fue lo que le dijeron los médicos. Eso fue lo que quedó en el papel. Pero no estaban ahí cuando el vapor aún cubría el espejo. Hay marcas que no deberían existir en ambos lados del vidrio. Hay sonidos que solo se escuchan cuando nadie más está prestando atención. Y hay reglas que no se inventan porque sí. Si esta noche decides ducharte, si el agua caliente empieza a llenar la habitación de niebla, y si el shampoo te obliga a cerrar los ojos, cuenta. 5 segundos están bien. 10, todavía estás a salvo. 15, ten cuidado. Pero si llegas a escuchar ese suave toc, 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 no abras los ojos. Esto fue la última frecuencia FM, la señal que sigue viva cuando todo lo demás guarda silencio. Si aún estás allá afuera, mantente alerta y recuerda, a veces lo más peligroso no es lo que ves,